compartir pantalla y aquí lo tenemos. Repito. Quemaduras eléctricas, otro grupo importante dentro de las quemaduras. Vamos a ver. Vamos a ver la definición, epidemiología, un poco de tipos, mecanismo y finalmente el tratamiento. Acá pueden ver ese niñito, esto es muy frecuente de ver, que los niños juegan con las conexiones eléctricas, los cables y generan este tipo de problemas. Las quemaduras son producidas por un calor de muy alta intensidad cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una resistencia, esto es, cuando se convierte en un conductor de la energía eléctrica. La energía eléctrica se transmite a través de conductores. Hay ciertos elementos que son más resistentes que otros al paso de la energía eléctrica y eso va a generar más o menos calor. Cuando hay una quemadura eléctrica, el cuerpo humano se convierte en un conductor de la energía eléctrica, produciendo los daños que vamos a ver, ¿no? Se produce además una reacción citotóxica y de alguna forma podríamos decir que son los más graves de todos los tipos de quemaduras producidas por un calor de alta intensidad al comportarse como un conductor, ¿no? Perdón, convirtiéndose, como dice, en una resistencia a accidentes, ¿no? La epidemiología, según la OMS, tenemos alrededor de 180.000 muertes al año en el mundo por esta causa, representan casi el 6% de ingresos a una unidad de quemados, y en países en vía de desarrollo hasta un 27%. La distribución bimodal, niños menores de 6 años y en adultos jóvenes mayormente. Género masculino también, 9, por relación de 9 a 1 en relación al género femenino. Quizás por los accidentes de tipo laboral que se producen también en este grupo de pacientes, en los cuales mayormente son varones. En un estudio hecho aquí en Colombia, la proporción es mayor, 20 a 1 en quemaduras eléctricas. ¿Qué más podemos decir? El 20% en niños, las lesiones pueden ser de bajo o de alto voltaje. Las de bajo voltaje, 60-70% son la mayoría, en población infantil de 3 a 16 años y son lesiones en boca por mordeduras de cables no eléctricos. 75% de las producidas por alto voltaje son en el trabajo y son por contacto con líneas eléctricas en la mitad y luego un cuarto son por herramientas y máquinas en mal estado y otro 25% por falta de elementos de protección. Esto en el estudio que tenemos citado aquí. Así podemos decir que hay tipos, hay alto y bajo voltaje. El alto voltaje es mayor a 1000 voltios, esto es mayormente laboral, y el de bajo voltaje menor a 1000, por lo general en domicilio. Hay dos tipos de corriente también. Este se tiene que ver con el flujo de electrones por una unidad de tiempo. Puede haber continua, que es permanente en el tiempo, o alterna. Entonces, en este mecanismo de lesión vamos a considerar el voltaje, el amperaje, ¿no? La corriente y la resistencia, ¿no? Amperios, ohms, la corriente, los dos tipos y voltaje también, como hemos mencionado. Acá podemos ver alto voltaje más de 1000 voltios, bajo voltaje menos de 1000 voltios. Las quemaduras por radio son un grupo particular. Hay corriente continua, corriente alterna, que se mide en amperios. Perdón. De acuerdo a la ley de Joule, el calor que se genera por la corriente eléctrica está directamente proporcional a la resistencia. Mayor resistencia, mayor calor. Esto explica por qué algunos tejidos en el cuerpo que generan mayor resistencia tienen un mayor impacto de la quemadura eléctrica. En relación a la ley de Ohm que mide la resistencia, la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia de los tejidos varía de piel, grasa, tendón, hueso, músculo, vasos y nervios. Es variable. Eso hace, como ven ustedes aquí, ¿no? Desde la de menor a mayor resistencia. Los nervios, vasos sanguíneos, músculo tienen una menor resistencia en comparación con los tendones, la grasa y los huesos.
Estos tejidos son los que más se ven afectados en una quemadura eléctrica. La piel es intermedia. Intermedia. Observen acá, 900.000 ohms, 1500, ¿no? Este es según la referencia citada. En el mecanismo tenemos que ver algunos aspectos, como es la duración, la superficie de contacto, el tipo, el contacto, el arco eléctrico, la deflagración o los rayos son algunas formas en que se produce este tipo de lesiones, pero debemos tomar en cuenta todos estos criterios. La lesión causada por el flujo de corriente, hay lesión por arco, cuando la corriente pasa de la fuente a un objeto. Esto es interesante. Por ejemplo, sí, tuve un caso, la ocasión de observar un caso en que, por ejemplo, cuando nosotros estamos operando en una cirugía ginecológica, de ovarios, ¿no? De ligadura de trompas, a veces o algún tipo de cirugía de ovarios, por ejemplo, cuando se usa un cauterio, el equipo eléctrico puede generar un arco voltaico y producir una quemadura adyacente a la zona en la que estamos trabajando. Ha habido casos, por ejemplo, que en estas cirugías, debido a la relación anatómica, se ha producido quemadura de uréteres con complicaciones graves, ¿no? Entonces, tenemos la lesión causada por el flujo por contacto directo o la lesión por arco, cuando la corriente pasa de la fuente a un objeto, o la lesión por llama causada por ignición de material en el entorno local. Estos son algunos de los mecanismos que podemos observar. Acá podemos comparar alto voltaje y bajo voltaje según el estudio de Gili, ¿no? En injurias eléctricas, una revisión basada en evidencias. Ellos clasifican no como bajo y alto voltaje, no tomando como límite 1000, como anteriormente hemos visto, sino 600 voltios. Entonces ellos dicen, eh, efectos del shock por bajo voltaje, ¿no? Producen quemaduras superficiales, no se asocian trastornos de la conducción cardíaca, usualmente es alternativa. Se puede producir en raros casos rabdomiólisis, afección muscular en raros casos. El trauma secundario es poco frecuente. El contacto es prolongado. Ese tipo de quemadura eléctrica cuando la electricidad no permite que la persona se separe de la fuente. Y el paro cardíaco a partir de la fibrilación ventricular, cuando se observa en ese caso, ¿no? En las quemaduras de alto voltaje, como ustedes lo ven aquí, podemos ver que las quemaduras pueden ser profundas, incluso ocultas muchas veces. Puede haber arritmias tardías en algunos casos. Puede ser corriente alterna o continua. Puede haber, en algunos casos con más frecuencia, puede haber rabdomiólisis, lesiones de músculo. También puede haber trauma secundario por caídas o por contracción tetánica de los músculos. Puede haber contacto, puede ser corto, ¿no? Y el paciente, por ejemplo, sale separado, despedido de la fuente. Y el paro cardíaco puede venir de fibrilación ventricular o daño directo al miocardio, lo cual causa asístole, paro inmediato, con trombosis de arterias coronarias. Básicamente patrones asociados a tipos de quemadura eléctrica de acuerdo al voltaje, alto voltaje, bajo voltaje. Hay que considerar también muchas veces, como ven ustedes aquí, los traumas por contusiones asociadas. Como hay contracciones fuertes de musculares con esta estimulación eléctrica, puede ocurrir trauma cervical, columna cervical, puede haber arritmias, puede haber sangrado por trauma asociado o evaluación. Las lesiones hay que evaluarlas constantemente, 2 a 3 semanas, porque pueden haber, como hemos visto, hay más resistencia de los tejidos profundos y en algunos casos pueden haber amputaciones tardías aún 2 a 3 semanas después de la quemadura eléctrica. En relación a las arritmias, como sabemos, el músculo cardíaco se
tiene contractibilidad, el estímulo eléctrico favorece esta movilidad cardíaca y también puede estimular un paro. Entonces, estas arritmias pueden generar asistolia, o sea, sin contracción del músculo cardíaco, la frecuencia, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular son las arritmias cardíacas más graves dentro de este grupo. Tenemos la fibrilación auricular y la taquicardia auricular también. Hay ritmos de unión a través de los sistemas de conducción del corazón, taquicardias supraventriculares, bloqueos primer y segundo grado, latidos ventriculares prematuros, anomalías del segmento ST que pueden ser evidentes si se resuelven de forma espontánea. Asimismo, puede darse infarto de miocardio. En un EKG podemos nosotros ver que todos los pacientes debemos nosotros tomar un EKG cuando se sospecha una lesión eléctrica al margen de voltaje. La mayoría de los autores recomiendan un monitoreo durante al menos 24 horas después de la lesión. Monitoreo con EKG. No existe ningún estudio significativo sobre la utilidad de la troponina. Recuerden ustedes, la troponina es una enzima que se mide para ver necrosis o infarto de miocardio, ¿ok? Que puede estar asociado. El aumento significativo de troponina nos debe llevar a complementar con un ecocardiograma. El ecocardiograma lo que hace es visualizar la función cardíaca para ver en qué medida la necrosis ocurrida y evidenciada por la troponina afecta la función valvular, la función del músculo cardíaco. La referencia la tenemos aquí. Ahora, el riesgo de una arritmia que sea grave se debe tomar en cuenta mayormente en pacientes con antecedente de enfermedad cardíaca, cuando hay exposición a un alto voltaje, cuando hay pérdida de conocimiento o cuando hay una anomalía en el electrocardiograma. No hay consenso en relación a la troponina. En el estudio publicado en el Journal Europeo del Corazón, sugiere que la troponina y el seguimiento de la troponina, cuando hay elevación, aunque no hay estudios significativos, otros dicen que no lo recomienda por la falta de evaluación. Y el Consejo, ¿no?, Europeo de Resucitación no menciona la utilidad de marcador biológico después de una lesión leve. En relación al paro respiratorio, que también se encuentra asociado, ¿por qué? Porque los centros neurológicos pueden afectarse. Si hay signos de inflamación progresiva de vías respiratorias, considerar asegurar la vía aérea, el hemotórax, la contusión pulmonar, la lesión pulmonar aguda. La contusión y la hemorragia pulmonar pueden ser resultado de una lesión contusa o un daño pulmonar directo, también observado en quemaduras eléctricas. Los hallazgos tardíos incluyen efecto pulmonar, efusiones, neumonitis o incluso neumonías durante la semana posterior. En una quemadura eléctrica, la mioglobina se eleva, observando sus cambios a 1500 a 3000 nanogramos por mililitro. Asimismo, los niveles de creatinfosfoquinasa que indican daño muscular por encima de las 5000 unidades por litro. La lesión tubular isquémica renal proximal y la obstrucción tubular distal también se puede observar en una quemadura eléctrica, ¿no?, produciendo insuficiencia renal aguda. Los daños neurológicos, básicamente podemos ver pérdida de conciencia, lesión medular, puede ser por daño directo o puede ser por contractura, por daño de la columna vertebral, confusión, amnesia, cefalea, falta de concentración. Algunas variables pueden presentarse temprano o tarde, hasta los 2 años, y el sistema periférico puede darse como secundaria a trastornos de la conductividad cuando hay necrosis coagulativa en el nervio o por daños en la mielina. La neuropatía periférica es frecuente en el lugar donde se ha producido el paso de la electricidad, la evaluación neurológica, las respuestas verbales, la alerta, respuesta al dolor, el Glasgow, son necesarios dentro de la valoración inicial de los pacientes. Hay algunas lesiones asociadas como fracturas, síndrome compartimental, lesión vascular y muscular, rabdomiólisis, trastornos de coagulación, lesión por estallido, por inhalación o lesiones auditivas. Miren ustedes, una lesión trazada por flujo de corriente, prácticamente una necrosis distal de la mano,
un pronóstico muy reservado en este paciente. Las lesiones por rayos son un grupo particular, que no son muy frecuentes en nuestro país, al menos en la capital, pero sí en algunas otras partes. Se puede observar paro cardíaco, pérdida de conciencia, déficits neurológicos, aunque rara vez producen lesiones de tejidos externos e internos. Puede haber parálisis, lesión del sistema simpático, síndromes dolorosos, quemaduras menores, perforaciones timpánicas, cataratas, y los tratamientos por lo general son sintomáticos, ¿no? Lesiones por rayos. En el manejo inicial, no olvidar el ABCDE, A de vía aérea, permeable, control de columna cervical, B, breath, respiración, aporte de oxígeno, mascarilla, C, circulation, control de hemorragias, D, déficit neurológico y E, que corresponde a la exposición y control de la hipotermia, ¿no? Manejo inicial, dentro de una quemadura eléctrica, tenemos desconectar la fuente de energía, no tocar a la víctima mientras esté en contacto con la electricidad. Seguramente han visto ustedes en algunos programas cómicos que cuando una persona está teniendo una carga eléctrica, viene una persona a ayudarle y también continúa, se transmite, ¿no? Y así las personas que entonces hay que tomar cuidado de no tocar a la víctima mientras esté en contacto con la fuente porque puede uno recibir la carga, no lavar con agua a la víctima, ojo, porque esto empeora y transmite la corriente, cubrir las lesiones con apósitos secos y limpios. Metas, reanimación, el ABCDE mencionado, considerar como monitoreo el gasto urinario, 1,5 mililitros por kilogramo hora, o un volumen de 100 a 150 mililitros hora, al igual que lo mencionamos para otras quemaduras, como monitoreo de función renal, importante. En el tratamiento de hidratación, menos de 5 años, lactatorringel a 125 por hora, de 6 a 13, 250 lactatorringel hora, y mayor de 14 años, 500 mililitros hora. Recuerden la fórmula de Parkland para quemaduras más severas en las cuales tenemos 4 mililitros por kilogramo, ¿no? Parkland, ¿no? En el tratamiento, sonda nasogástrica, eliminación temprana y control del dolor como elementos complementarios. Asimismo, dentro de este grupo de tratamientos complementarios, la alcalinización de la orina, el manitol y la vacuna antitetánica son también básicos en el monitoreo de nuestros pacientes. En estudios de laboratorio, debemos nosotros considerar el balance hídrico, la química sanguínea, medición de potasio, fósforo, calcio, creatinfosfoquinasa, creatinina, función renal, troponina, aunque ya puede ser discutible, pruebas renales hepáticas y gases sanguíneos. Algunas enzimas cardíacas, mioglobina y electrocardiograma y tórax. Muy importante el monitoreo. Muchas gracias por su atención. En esta presentación vamos, debido al tiempo, a pasar a nuestra última conferencia relacionada con quemaduras químicas. Para darnos un tiempo breve al final. Vamos a ver, vamos a pasar, un segundo, pasamos a la última. Y, un ratito. Eso es. Entonces, el día de hoy hemos tratado quemaduras inhalatorias, quemaduras eléctricas y vamos a ver las químicas, ¿ok? Es otra forma. Un segundo, por favor. Me dan un segundo nada más. No, un segundo. Ok. Entonces, vamos a ver quemaduras eléctricas. Químicas. Tenemos dentro de los objetivos definición de epidemiología, fisiopatología de la quemadura química y tratamiento. Son lesiones que se producen por contacto con sustancias específicas que pueden ser o ácidos o bases.
Tenemos acá el rango dentro del pH, lo que son pHs de 1 a 7 como ácidos, el 7 es neutro y del 8 a 14 alcalinos como referencia. Entonces, hay más de 25.000 productos químicos. En Estados Unidos en el 2019 se observaron 180.000 exposiciones. Estas se observan más en países subdesarrollados por los descuidos en el ámbito laboral, ¿no? Pueden darse el 42% en el hogar y el 45%, o sea, casi mitad, mitad, en el trabajo, ¿no? La mortalidad es alta, más frecuente en hombres también, al igual que las eléctricas. 20 a 60 años, grupo más afectado, y las partes afectadas, superior cabeza, y la parte inferior menos afectada, podemos ver nosotros dentro del grupo grande de las térmicas, eléctricas, radioactivas o químicas, ¿no? Hay una exposición más prolongada, destrucción de la proteína. Se produce una hidrólisis de las proteínas que conforman los tejidos, ¿no? Hay tomar en cuenta la concentración, la cantidad, la forma, la duración de la exposición, la penetración, mecanismo de acción y el estado del agente químico. En el tipo de químico ácido se observa necrosis de coagulación, sobre todo con pH menor a 3. En los alcalinos con pH mayor a 11 se observa necrosis de licuefacción. Las soluciones orgánicas disuelven membrana lipídica celular y las inorgánicas la unión directa y forman sales, ¿no? Las quemaduras por ácidos, pH de 1 y 5, dan lesiones con color amarrocado oscuro, aspecto seco y endurecido al tacto, manera de escaras. Los químicos ácidos que producen quemaduras, tenemos una lista: el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido tioglicólico, el ftálico y el fénico, que es el fenol o ácido carbólico. Las bases, con un pH entre 9 y 14, dan un aspecto blanquecino, son húmedas, las otras son secas, y son más graves y penetran más, duran más tiempo y dañan los tejidos. Los alcalinos, que podemos considerar que producen quemaduras, tenemos la soda cáustica, la lejía, son productos que tenemos en el hogar muchas veces. Es el hidróxido de sodio, la cal apagada, que es el hidróxido de calcio, la cal viva, que es el óxido de calcio, el hidróxido de potasio, el aminopropanol y el cemento. Todos, algunos de ellos, elementos de trabajo, ¿no? En casa o en el trabajo. El mecanismo de acción: la oxidación, la reducción y la corrosión, ¿no? Acá tenemos el hipoclorito de sodio, permanganato de sodio, ácido crómico. Se añade a la proteína de un átomo de oxígeno, sulfuro o un átomo halógeno. Une electrones libres a la proteína y causa calor en efecto mixto. En la reducción y en la corrosión, el contacto causa desnaturalización de las proteínas, ¿no? Tenemos el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido crómico, y tenemos en el grupo de los mecanismos corrosivos, que son básicamente alcalinos, los fenoles, el hipoclorito de sodio y el fósforo blanco. Otros mecanismos: el veneno protoplasmático, se forman ésteres con la proteína, hay una unión o inhibición de calcio u otros iones en ácidos mayormente, fórmico, acético, oxálico, fluorhídrico. Eh, Otros ácidos también producen, como el sulfúrico o el muriático, que se usa mucho en el hogar también, absorben agua y producen deshidrogenación de los tejidos, producción de calor y reacción exotérmica. También hay isquemia y necrosis anóxica, en algunos casos como el gas mostaza, que es usado incluso en algunas guerras como agentes químicos, ¿no? Y el dimetil sulfóxido. Manejo inicial, siempre el mismo, recuerden ustedes. El A es el airway, vía aérea, quemaduras en cara y cuello, edema orofaringeo, ronqueres y tos. Breath, respiración, quemaduras profundas circulares de tórax, traumas. C-circulation, hidratación, accesos endovenosos, por lo general central y periférico, y formal uso de fórmulas indicando el gasto urinario, ya lo hemos mencionado, como forma de monitoreo. En la D, la glucometría, la toxicidad sistémica, el estado metabólico y el trauma. Es neurológico. Hay que evaluar y luego en el manejo general
retiro de prendas, ¿no? Desconectar de la fuente, el patrón de quemaduras y hay que evitar hipotermias. Recomendaciones: cubrir las manos con guantes, retirar ropa contaminada, retirar excesos de químicos con toallas, con mucho cuidado para uno no producirse lesiones, enjuagar la zona afectada con agua durante por lo menos 30 minutos, colocar jabón líquido sobre la piel afectada por 15 minutos y no aplicar cremas. El efecto químico puede empeorar. Son algunas de las medidas iniciales. Acá tenemos en el manejo inicial, tenemos el rescate, retiro del contacto químico, aviso y traslado. El traslado, la estabilización, manejo multidisciplinario y la gestión en UCI o unidad de quemados. Y en la unidad de quemados, la recuperación para luego su egreso. Es un fluxograma a seguir. Tenemos que considerar la seguridad primero, hay que ver el historial, cómo se ha producido, hemos visto algunos detalles en tiempo de la exposición, por ejemplo, es importante, la gente, circunstancias en que ocurre la quemadura, retirar las prendas, secar, no la colocación de irrigación de las heridas, considerar lesiones asociadas es importante. Luego tenemos nosotros la eliminación del agente químico. Hay que ver que hay que retirar las ropas que están empapadas en el agente químico. Hay residuos con cepillo, hay el lavado de la lesión con agua abundante por 30 minutos. Hay que evitar en ese sentido de la hipotermia y el uso de soluciones anfóteras. Algunos casos que deben tomar precaución son el fenol, ácido murático, ácido sulfúrico concentrado. Estos se usan en casa. Metales elementales, sodio, potasio, óxido de calcio, magnesio y flúor, ¿no? Esto es parte de los equipos que normalmente uno utiliza dentro de las áreas laborales. En el caso de algunas quemaduras químicas específicas que requieren atención y gravedad por su importancia funcional, son las oculares, por ejemplo, ¿no? Hay que usar lactato de Ringer, se puede usar procaína para aliviar un poco el dolor y se usa soluciones anfóteras, ¿no? Que tienen por finalidad controlar el equilibrio ácido básico. Y luego hay que hacer repeticiones de mediciones de pH, ¿no? Estos son algunos protectores son unos mecanismos. Este es un tipo de dispositivo que se utiliza para hacer irrigaciones continuas del área ocular expuesta, ¿no? ¿Ven? Se aplica acá como si fuera un lente de contacto, se cierra los párpados y luego se pueden hacer irrigaciones continuas a través de esta válvula para poder eliminar el químico que ha producido la lesión. Algunos estudios auxiliares, mediciones de pH, mediciones de electrolitos, gases arteriales, funciones renal y hepática deben ser evaluadas siempre, un electrocardiograma e imágenes diagnósticas. Algunos químicos especiales dentro de este grupo de lesiones, ¿no? De agentes que nosotros debemos de tomar en cuenta de manera muy relevante. ¿Ok? En primer lugar, tenemos el ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico es un ácido inorgánico altamente corrosivo. Se usa cuando se hacen grabados de vidrio. Son personas que trabajan artesanalmente, muchos de ellos, también en industrias electrónicas y soluciones de limpieza. La mayor parte dan síntomas inmediatos. Son lesiones ácidas y alcalinas, producen hipocalcemia, hipomagnesemia, acidosis. Hay cardiotoxicidad, inhibición de la adinilatoxiclasa que tiene que ver con función cardíaca y lesión pulmonar por inhalación. Todo esto relacionado con ácido fluorhídrico. Antecedentes: este tipo de actividad laboral nos puede hacer sospechar de este agente. Van a requerir algunos días de manejo de un tratamiento específico, ¿no? En este caso, ¿no? La aplicación de geles en zonas quemadas. En este caso se utiliza soluciones en polvo de aproximadamente 150 mililitros de lubricante quirúrgico soluble en agua, masaje de 30 a 60 minutos, eh, el mismo producto al 5%, 0,5 mililitros por centímetro cuadrado, o 10 mililitros al 10% más 40 mililitros de lactato Ringel
arterial por 4 horas, ¿no? Con este tipo de quemaduras. Otra es el ácido carbólico, el fenol. El ácido carbólico, recuerdan ustedes, se usaba en un tiempo como un jabón antiséptico, ¿no? Entonces, este es utilizado en desinfectantes y en producción de resinas y plásticos. Es moderadamente soluble y tiene una absorción cutánea y también por vía inhalatoria. Puede producir lesión directa, puede producir lesión cardíaca, lesión renal, lesiones de glóbulos rojos, colitis, anemia consecutiva y también afección neurológica con agitación, convulsiones y coma. Tratamiento, el isopropanol o glicerol, mencionado anteriormente, irrigación continua con agua, manejo de soporte y en casos de insuficiencia renal aguda, la hemodiálisis, ¿no? El fósforo blanco es otro agente que es un agente alcalino que se usa, es un agente incendiario en armas y fuegos artificiales, sobre todo, esos son, sabemos que el uso de los fuegos artificiales es común en, en algunos lugares, producen injuria química y térmica, es el humo blanco, una llama amarilla y una mortalidad alta en 10 a 15%. Produce lesiones directas, se observa hipocalcemia, hiperfosfatemia, necrosis hepática y arritmias cardíacas. ¿Sí? Cada agente tiene alguna particularidad debido a su naturaleza. En el tratamiento, mantener la piel húmeda, retiro de partículas, el sulfato de cobre como un antídoto y niveles de calcio y fósforo medidos por 72 horas. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar un poco aquí. En este momento vamos a tomar unos minutos para preguntas específicas relacionadas a la clase. Hemos visto tres tipos de agentes, químicos, eléctricos y injurias inhalatorias. Sería muy relevante e importante que ustedes puedan hacerme conocer sus preguntas, inquietudes, comentarios. Gracias. Quedamos atentos, a ver, por favor. Doctor, yo tengo una consulta.